Bueno, siendo ya y media, arrancamos a medida que va llegando el resto, bueno, se irá sumando. Bien, la mayoría tienen los micrófonos desactivados y por una cuestión de que no haya tanto sonido ambiente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este segundo encuentro sobre la rebelión de las masas a 90 años de su publicación como libro. Les agradezco mucho que estén conectados y que nos acompañen, al menos virtualmente, como nos toca en estos tiempos, para este tipo de encuentros. Y bueno, le agradezco también mucho a la Fundación Ortega por la organización de estos 3 encuentros que estamos teniendo y por brindar siempre este tipo de espacios para poder reflexionar, para poder dialogar, estudiar también el pensamiento y la obra de Ortega aún en nuestros días. Bueno, como muchos saben, este es el segundo encuentro de 3 que se están teniendo en total sobre la rebelión de las masas. El primer encuentro fue el martes pasado, estuvo a cargo del doctor Roberto Aras, se tituló Argentina, una inspiración para la rebelión de las masas. El de hoy va a tratar de la rebelión de las masas desde una perspectiva filosófica, y el martes que viene el encuentro va a estar a cargo del doctor Enrique Aguilar, y va a ser sobre liberalismo y democracia en la rebelión de las masas. Bueno, nuestro encuentro entonces se titula La rebelión de las masas desde una perspectiva filosófica. ¿Por qué se titula así? Bueno, en general, perdón, voy a silenciar unos micrófonos. Se titula así porque normalmente, de manera frecuente, cuando uno accede, cuando uno se acerca a la obra, La rebelión de las masas, y cuando uno va a ciertas lecturas que se hacen, es un libro que en general al cual se accede de manera general, más que nada desde un punto de vista sociológico, también a veces desde un punto de vista político, pero no es un libro que, sin embargo, esté aislado dentro de lo que es la filosofía de Ortega. Por el contrario, la mayoría de los conceptos que aparecen ahí, la mayoría de las ideas, de las afirmaciones que él hace, se entienden de una manera mucho más amplia, ¿sí?, con mucho más profundidad, si uno tiene en cuenta los conceptos filosóficos de Ortega que están operando de fondo. Entonces, el plan para hoy es que repasemos esos conceptos filosóficos que están operando de fondo para que podamos hacer una lectura de ciertas partes de la rebelión, viendo cómo a partir de esos conceptos muchas de las afirmaciones cobran un sentido, como decía recién, mucho más amplio, mucho más abarcador, mucho más profundo. Bien, bueno, vamos a estructurar un poco el encuentro de esta manera. Lo primero que voy a hacer es una muy breve introducción, donde lo que quiero es que leamos un fragmento, una cita, que nos va a servir a modo de disparador para poder después entrar a los temas, y después vamos a estructurar la exposición en dos grandes partes. Una primera parte con un contenido filosófico un poco más grande, sí, un poco más amplio, y una segunda parte donde quiero que volvamos a la rebelión de las masas y que veamos esos conceptos que vamos a ver repasado en la primera parte, operando, ¿sí?, en la rebelión, ¿sí? Entonces hacemos una breve introducción, parte filosófica, volvemos a la rebelión de las masas, y hacia el final hacemos algunas consideraciones y reflexiones finales. Yo cuando yo empiece a hablar y voy a poner un PowerPoint, a mí me va a desaparecer el chat, ¿sí? Pero lo que sí les pido es que hacia el final de la exposición me puedan plantear las preguntas por chat y yo las voy retomando desde ahí, ¿sí? Entonces ahora voy a poner el PowerPoint. Si tienen dudas, entonces las pueden ir anotando o en el chat en el momento, o las guardan hacia el final y las ponemos las escriben ahí al final. Ahí estamos. Bien. Bueno, a modo muy breve de introducción y de entrar un poco en la obra, sobre todo para los que por ahí no estuvieron el martes pasado o que por ahí no conocen tanto la obra, Ortega empieza la primera parte, el primer capítulo de la primera parte, pero después del prólogo para franceses, diciendo que hay un hecho que para bien o para mal es definitivamente el hecho más importante que está teniendo la vida pública europea en ese momento, y que es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Y agrega ahí un momento después que estas masas, por definición, dice,
no pueden dirigir su propia existencia y mucho menos pueden dirigir la de la sociedad. Y que por esto mismo Europa está viviendo en ese momento la crisis más grande que puede tener una nación, un pueblo, una cultura. Y dice que esa crisis es lo que él llama la rebelión de las masas. Entonces, yo les decía que quería que leyéramos un pequeño fragmento, ¿sí?, a modo de disparador, después ya vamos a tener un poco más un poco más dialogada. Bien, en el prólogo para franceses, en este prólogo que Ortega agrega en 1937, es decir, después de esta primera edición, Ortega afirma en el capítulo 3 que Massa es esta cita que vamos a leer. Hago una aclaración antes de leerla, y es que las palabras que están enfatizadas o que están como en cursiva, están enfatizadas por mí, ¿sí? Eso no es original de la obra. Entonces, Ortega dice: el hombre masa es un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones, y que por lo mismo es idéntico de un cabo de Europa a otro. Este hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado, y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que hombre es un caparazón de hombre, carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se puede revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos, y no cree que tiene obligaciones. Entonces, a primera vista ya vemos que este hombre masa, al cual Ortega va a hacer referencia a lo largo de la obra, tiene ciertas particularidades que tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, con la falta de singularidad, ¿no? El hecho de que sea idéntico de un cabo de Europa a otro, que es un hombre casi que hecho para el exterior, es decir, que es una especie de caparazón de hombre, de un hombre hecho hacia afuera, que no tiene una intimidad, que está dispuesto a fingir o disponible para fingir ser cualquier cosa, que no se hace cargo de sus obligaciones, cree que no las tiene, por el contrario cree que solo tiene derechos. Todas estas afirmaciones, si uno las lee en el conjunto de la obra, ¿sí?, sin conocer su filosofía, claro que puede entenderlas perfectamente, y como decía al comienzo, muchas veces se lo aborda más que nada desde un punto de vista más sociológico, y se entiende perfectamente lo que Ortega está diciendo. Ahora, cuando uno va a su filosofía, sobre todo a su antropología, ¿sí?, a su antropología filosófica, uno ve que todos estos conceptos que están apareciendo acá, sobre todo estos que remarqué así en cursiva, cobran un sentido mucho más amplio, como decía recién. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es entrar en la filosofía de Ortega. Vamos a tener una primera parte un poco más filosófica, ¿sí?, saliéndonos de la rebelión de las masas, yendo un poco más a su antropología en general, y vamos a ver varios de estos conceptos que nos van a servir para luego volver a este tipo de afirmaciones y ver cómo cobran un sentido mucho más completo. Entonces, paso. Bien, entonces ahora entrando a la filosofía de Ortega, ¿sí?, en términos un poco generales. Muchos de los conceptos que van a aparecer acá, vamos a ver que son conceptos que en realidad requieren muchísimo tiempo de explicación, pero los vamos a ir armando y conectando de tal manera que nos quede una idea de la antropología de Ortega. Entonces, un concepto central en la filosofía de Ortega siempre es el concepto de vida humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ortega se opone, ¿sí?, cuando hace referencia a la vida humana, se opone o marca una diferencia con todos aquellos que tenían una visión biologicista de la vida, ¿no? Aquellos que pensaban que la vida humana se podía explicar solamente desde la biología, ¿no?, desde un ámbito en particular como era la biología. En realidad, dice Ortega, la vida humana no se puede limitar a un campo de conocimiento, la explicación de la vida humana. ¿Por qué? Porque como dice ahí, la vida humana es la realidad radical. ¿Qué quiere decir esto? Que para Ortega la vida humana es la realidad que está de base, la raíz, ¿sí? De ahí radical, dice Ortega. Es radical porque es la raíz de todo, es lo que está a la base de todo. Entonces, todas las otras cosas tienen que necesariamente anclar en la vida, digamos, hacer referencia a la vida humana, ¿sí? Entonces, pensar que la vida humana se explica solo desde un ámbito de conocimiento, para Ortega no tiene sentido. Al contrario, dice él, la biología o la psicología o la química, digamos, distintos ámbitos que muchas veces buscan explicar la vida humana, en realidad se dan siempre en la vida, ¿sí? Pero la vida es lo que está de base, la vida es lo primero, es la realidad radical, es lo que está siempre de raíz. Todo lo demás se da en la vida. Esta vida humana no es una vida genérica, por decirlo así, o digamos una vida general del hombre, sino que Ortega dice que la vida es siempre individual, ¿sí? Ortega hace referencia a la vida humana como una vida individual, una vida de cada uno.
un modo de ser único, individual, intransferible, dice ahí, ¿no? Nadie le puede transferir su vida a otro, sino que la vida es siempre la de cada cual. Entonces, esto hay que tenerlo presente, eso va a aparecer mucho a medida que sigamos hablando, el hecho de que la vida humana no es una vida genérica, ¿sí? que todos compartamos, sino que él, cuando se refiere a la vida humana, se referencia a la vida de cada uno. Todas las otras cosas tienen que hacer siempre referencia, o sea, ese anclaje en la vida, ¿sí? Entre ellas, la razón, y de ahí su ratio vitalismo, ¿no? Digamos, la razón anclada siempre en la vida, haciendo referencia a la vida. Ahora, esta vida humana, al ser humano, digamos, le es dado, a cada individuo le es dada, pero no les es dada hecha. Entonces, cada uno tiene que permanentemente estar haciendo su vida, ¿sí? Por eso, Ortega afirma muchísimas veces que la vida es que hacer, que la vida es tarea, ¿sí? Es tarea constante. ¿Por qué? Porque hay que estar permanentemente haciendo nuestra vida. Ahora, la vida humana, tiene siempre dos ingredientes, dice Ortega, ¿no? Es como un conjunto de dos cosas. ¿Qué lo tenemos acá? Un yo, ahí tienen, o personaje último que buscará realizarse, y una circunstancia en la cual ese yo podrá o no volverse efectivo. Bien, es el famoso yo y circunstancia, ¿no? Vamos un poco a ver qué es el yo. Tenemos que tener en cuenta que los dos forman parte de la vida y los dos por igual. Ahora, para estudiarlo, los separamos un poco, ¿no? Y podemos ver que, para Ortega, cuando Ortega tiene que hablar del yo, lo presenta como un programa, ¿sí? Como un proyecto vital. ¿Qué quiere decir esto? Que para Ortega, todos, cada uno, individualmente, ¿sí? Siempre de manera individual, tiene un proyecto vital íntimo, un proyecto vital individual, que conforma su ser íntimo, y que le está permanentemente exigiendo su ejecución, digamos, exigiendo ser realizado. Es decir, no es que cada uno en su vida tenga proyectos, como uno suele pensar, bueno, tengo el proyecto, claro, tengo tal proyecto para mi vida, sino que para Ortega hay un proyecto anterior, ¿sí? Anterior a cada uno, y que conforma nuestro ser radical, conforma nuestro ser íntimo, está ahí. ¿Sí? Y nos está exigiendo permanentemente que lo realicemos. ¿Por qué? Porque la coincidencia entre nuestra vida efectiva, entre la vida que efectivamente llevamos adelante y ese ser íntimo, es lo que nos da nuestra propia autenticidad, ¿sí? Es lo que nos permitiría, por medio de ella lograríamos nuestra verdad, nuestra propia autenticidad, ¿sí? Dicho al revés, la autenticidad de la vida, la verdad de la vida, es lograr la coincidencia entre la vida que efectivamente llevamos adelante y ese ser íntimo, ¿sí? Ese proyecto vital que conforma nuestro yo y que nos está permanentemente exigiendo que lo realicemos. Por eso Ortega cita muchas veces a Píndaro, ¿no? El imperativo de Píndaro, que es el llega a ser el que eres, ¿no? ¿Por qué llega a ser el que eres? Bueno, para Ortega es tal cual, es decir, bueno, hay que llegar a ser, en la vida efectiva, aquel que ya somos internamente, nada más que no lo somos de manera efectiva, lo somos y está ahí reclamando que lo hagamos, ¿sí? Ese es el yo, a eso se refiere Ortega cuando habla del yo, ¿sí? Un yo como un programa, un yo como un proyecto vital anterior a cada uno, ¿sí? Y que nos está exigiendo permanentemente que lo hagamos. Y acá vuelvo a hacer hincapié en que ese proyecto, si la vida humana es individual, ese proyecto también es individual, ¿no? No hay un proyecto de la vida humana, sino que cada uno en su vida está conformado internamente por un proyecto vital que le está permanentemente exigiendo su realización. Ahora, si nos quedáramos solo con el yo, tendríamos que pensar que Ortega concibe la vida humana como una cuestión como puramente interna, ¿no? Como algo que se vive hacia adentro. Y esa no es la idea que tiene Ortega. Ortega considera que además del yo está la circunstancia, un elemento externo a ese yo, en el cual ese programa tiene que realizarse, ¿sí? A eso es a lo que llama circunstancia. Cuando tiene que definir la circunstancia, él dice, bueno, la circunstancia es un repertorio de posibilidades vitales, es un repertorio de posibilidades, que por momentos facilita y por momentos dificulta la realización de ese proyecto. Entonces, tenemos un programa, un proyecto vital que nos está permanentemente exigiendo que lo realicemos, ¿sí? Y tenemos una circunstancia en la cual tenemos que realizarlo, ¿sí? Estamos llamados, por decirlo así, a realizarlo. Esa circunstancia, como es un repertorio de posibilidades vitales, hay que tener en cuenta que normalmente es muy numeroso, pero que siempre tiene un límite, ¿sí? Es un conjunto limitado de posibilidades. Uno no puede realmente hacer todo, ¿sí? Pero sí tiene muchas posibilidades a su alcance permanentemente. Entonces,
hay que tener en cuenta eso porque es un punto que nos va a servir después cuando volvamos a la rebelión de las masas. El hecho de tener conciencia de esa misma limitación, de que a pesar de que tenemos muchas posibilidades permanentemente, no podemos efectivamente hacer todo, ¿no? Hay cosas que nos escapan, hay cosas que no forman parte de nuestras circunstancias. Entonces, circunstancia y yo, los dos por igual forman parte de la vida humana, ¿sí? Son inseparables, están los dos siempre operando, y de ahí viene la famosa frase de Ortega, que en realidad la dice en 1914, en Meditaciones del Quijote, ¿no? Del yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, que es, no sé si alguno lo habrá escuchado. Lo que está diciendo Ortega es esto mismo, lo que pasa es que en 1914 el concepto de vida humana todavía no está definido como tal en el marco del raciovitalismo de Ortega, entonces ahí lo que él dice es yo, nosotros podríamos decir mi vida, es yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo a ella. Entonces, a la vez. Ahora, estas circunstancias, dice Ortega, si bien son un repertorio de posibilidades que nos es dado y que son limitadas, como decíamos recién, no nos imponen como una trayectoria a seguir, un camino a seguir. Ortega siempre dice, la vida del hombre no es como una piedra a la cual uno arroja y le impone una trayectoria, sino que el hombre, el individuo, cada uno, tiene siempre este repertorio frente al cual tiene que decidirse permanentemente. Entonces, el concepto de decisión es también muy importante en Ortega, porque en esta llamada a cumplir con este proyecto vital y a que realicemos ese proyecto como único camino de lograr justamente nuestra propia autenticidad, nuestra propia realización, alcanzar nuestra propia plenitud, lo que tenemos que hacer es conocer el proyecto, conocer la circunstancia y además decidir frente a eso. Esa decisión está en nuestras manos. Entonces, uno tiene que decidir permanentemente. Esto hay que remarcarlo. La decisión no es, digamos, cuando Ortega hace referencia al concepto de decisión o a la obligación de decidir que tiene cada individuo, no hace referencia solamente a las grandes decisiones, ¿no? Como si uno dijera, bueno, tengo frente a mí la posibilidad de vivir acá o allá y tengo que decidir dónde vivo. Esas son grandes decisiones. Pero Ortega está haciendo referencia a una decisión que es permanente. Permanentemente uno está decidiendo, ¿sí? Él, hay varias veces que él da cursos, dice, bueno, cualquiera de ustedes que esté ahí sentado ahora en el aula, dice él, está decidiendo ahora quedarse, pero también podría decidir irse. Bueno, lo mismo nosotros, cada uno de nosotros permanentemente. La decisión es a cada instante, ¿sí? Lo tienen ahí escrito. La decisión es a cada instante. Permanentemente estamos decidiendo, ¿sí? Y esto, para Ortega, es también problemático. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque aunque nosotros queramos conocer ese proyecto vital, conocer la circunstancia, y tratar de, en esa circunstancia, realizar nuestro proyecto vital, nunca tenemos la certeza de que de ese repertorio de posibilidades estamos eligiendo el correcto. De ese repertorio, bueno, evidentemente hay uno, que es el que nos conduciría a la realización del proyecto vital, todo el resto no, ¿sí? Algunos nos alejarán más que otros, pero en definitiva no nos conducen a nuestra realización. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que decidir implica que decidimos digamos, sin tener nunca la certeza de que estamos decidiendo de manera correcta, ¿sí? De que nos estamos aproximando realmente a nuestra propia autenticidad o a nuestra propia realización. Pero además es también, digamos, tiene sus problemas, Ortega, por el hecho de que, justamente como a nosotros no nos es impuesta una trayectoria, también tenemos en nuestras manos el decidir no cumplir con nuestro proyecto vital, ¿sí? Tenemos un proyecto que está ahí exigiéndonos la realización, ¿sí? Como única manera de lograr nuestra propia plenitud, nuestra propia realización, y sin embargo tenemos en nuestras manos la posibilidad de desoír eso, de decir, no quiero conocer mi proyecto vital, no me importa conocer las circunstancias, me gusta esta cosa ajena a la mía, la voy a imitar. Voy a fingir ser esta persona, voy a imitar este modelo que me gusta, este modelo de vida, ¿sí? Con lo cual podemos decidir libremente dejar de lado nuestra propia autenticidad o nuestra propia realización, ¿sí? Desoír ese proyecto vital, digamos, dejar de lado realmente sería nuestra singularidad y nuestra vida humana, todo lo que es propiamente nuestro, y sin embargo pasarnos a copiar modelos ajenos. Entonces el hombre es libre de eso, ¿sí? Es libre forzosamente, dice ahí. Claro, es libre en el sentido de que puede elegir o no ser auténtico, tiene en sus manos la posibilidad de elegir deliberadamente no ser auténtico, porque le parece más simple copiar un modelo externo,
o porque le parece más atractivo, o por la razón que fuera, y a la vez es libre cada instante de tomar cada una de las decisiones que implica ese gran camino que, digamos, aún aunque yo quisiera realmente conducirme hacia mi propia autenticidad y conocer mi proyecto vital y tratar de realizarlo, bueno, a cada instante soy también libre de cada una de las pequeñas decisiones que tomo para lograr esa realización. Bien. Ahora, tenemos este repertorio de posibilidades, tenemos el peligro digamos, la inseguridad a cada instante, cada vez que tenemos que decidir, la inseguridad de no saber bien cuál es el camino correcto, cuál de todas esas posibilidades es la que tengo que elegir para poder realizarme como individuo, ¿no? Como persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál elegir? Ortega dice, bueno, por la llamada de la vocación. ¿Sí? Ahí introduce este concepto de vocación, y él dice, la vocación es esa voz interna, ¿sí? esa pequeña voz interior, que justamente frente a ese repertorio de posibilidades que nos puso la circunstancia, nos llama a elegir uno y a deshacernos de los demás, ¿sí? A descartar todos los demás. Ortega dice que la vocación es, en definitiva, la llamada a un determinado tipo de vida. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que pensar la vocación solamente como muchas veces se lo piensa como la profesión, por ejemplo, sino la llamada a un determinado tipo de vida, una vida que tiene distintos ámbitos, de los cuales evidentemente la profesión será uno, pero excede a la profesión. Entonces, si la vida humana es siempre individual, si ese proyecto vital que la compone como tal también es siempre individual, y la circunstancia también es siempre individual, la vocación, que es la llamada a realizar ese proyecto, también va a ser individual. No hay dos vocaciones iguales, ¿sí? Cada uno va a tener siempre su propia vocación, ¿sí? Porque hace siempre ese anclaje en la vida humana que es siempre individual. Entonces, si uno piensa la vocación como la profesión, ¿sí? Eso para Ortega no tendría sentido, porque habría que pensar, por ejemplo, en la vocación de maestro, bueno, tendríamos que pensar que miles de personas tienen la misma vocación. Y eso no tiene sentido, la vocación es siempre individual, ¿sí? Para él las profesiones son esquemas sociales, ¿sí? Esquemas genéricos que podemos compartir, pero que Ortega dice, nadie está llamado a ser genéricamente un maestro, sino a hacerlo de un determinado modo. Y además, ser maestro, dice Ortega, no dice nada sobre si esa persona, por ejemplo, se tiene que casar o no, tiene que tener hijos o no, cómo va a ser como amigo, como familiar, ¿sí? Entonces, la vocación, hay que tener en cuenta eso, es la llamada a un determinado tipo de vida que abarca muchos ámbitos, y en el fondo es esa voz que nos indica a cada instante cuál es aquel camino que tenemos que seguir para lograr la realización de ese proyecto vital interno nuestro. Todo esto que estamos diciendo, para Ortega, ahora vamos a agregar 2 o 3 elementos más, pero todo esto para Ortega implica un esfuerzo enorme por digamos, de parte de cada uno de nosotros. Uno cuando lo cuenta parece obvio que uno tiene que conocer su proyecto vital, decidirse, pero en el fondo Ortega dice, esto es un esfuerzo permanente, es estar permanentemente tratando de conocer ese proyecto vital, de conocer las circunstancias, de entender la limitación de esa circunstancia, de decidir, aún sabiendo que podemos equivocarnos, ¿sí? De escuchar esa voz de la vocación. Entonces, implica una tarea, un esfuerzo, ¿sí? un trabajo, que uno puede asumir o no, digamos, es libre de no asumirlo también, pero bueno, que si lo asume, tiene que saber que es un esfuerzo permanente y un esfuerzo grande. Entonces, para poder escuchar esa vocación y para poder realizar el proyecto vital, Ortega dice que el yo tiene como 2 movimientos. Uno puede pensar al yo, digamos, el yo vuelto hacia sí mismo, el yo pensándose hacia adentro, ¿sí? O el yo, y eso sería un ensimismamiento, ahora lo vamos a explicar, o un yo vuelto hacia afuera y alterado, viviendo por cuenta de otros y viviendo siempre del entorno. Y eso sería la alteración. Entonces, para escuchar la vocación, para tratar de conocer ese proyecto vital, uno necesita, ¿sí? Inevitablemente, momentos de ensimismamiento, es decir, de volver ese yo hacia uno mismo, ¿sí? De entrar adentro, digamos, de entrar en uno mismo, de entrar al ser íntimo, de tratar de conocerlo, ¿sí? De escuchar esa voz, y todo esto requiere un momento de intimidad, ¿sí? De conocer la propia intimidad, por lo tanto es un momento de ensimismamiento, de volverse sobre uno mismo. Ahora, la vida humana
siempre es yo y circunstancias, o uno necesariamente o inevitablemente está en un entorno, ¿sí? Entonces, la alteración es inevitable. También, ese yo también va a estar siempre inmerso en una circunstancia y rodeado de otros. Entonces, lo que Ortega dice es que para poder lograr esta autenticidad, esta realización del proyecto vital, lo que hay que hacer es encontrar esa ecuación justa en ensimismamiento y alteración, ¿sí? Tener este momento de intimidad, no perderlo, ¿sí? Pero a la vez saber que cuando uno está con otros, cuando uno sale a la vida, por decirlo así, se encuentra con otros hombres, con otros, con formas, con instituciones, con todo lo que implica la vida social, uno sigue siendo por cuenta de uno, ¿sí? Uno no deja de escucharse uno mismo, y entonces cada decisión que toma, ¿sí? Cada decisión, cada vez que tiene que elegir, lo hace siempre desde su propia intimidad, y no dejándose arrastrar por el entorno, ¿sí? El problema de la alteración es cuando uno es pura alteración, cuando uno simplemente se deja arrastrar por el entorno y entonces no es por cuenta propia, sino que es siempre por cuenta de otros. Entonces hay que lograr esa ecuación justa, ¿sí? Entre ensimismamiento y alteración, entre ese yo vuelto hacia sí, que se conoce, que tiene una intimidad, y que aún estando con otros, ¿sí? Logra decidir desde sí mismo, logra tomar decisiones desde sí mismo. Bien. Ahora, cuando esto no se logra, cuando uno no logra cumplir con este proyecto vital, y por la razón que sea, puede ser porque uno decidió no hacerlo, pero también puede ser porque uno eligió mal, aún queriendo cumplir con ese proyecto vital, lo que sucede, dice Ortega, es la falsificación de la propia vida. Nosotros habíamos dicho antes que la realización del proyecto vital y lograr ser en la vida efectiva aquel que éramos internamente, ¿no? Lograr esa coincidencia, era lograr nuestra propia verdad. Bueno, cuando no logramos esa coincidencia, falsificamos nuestra propia vida, ¿sí? Falsificamos nuestra existencia. Ortega habla muchas veces de la falsificación de la vida y presenta muchas maneras de falsificar la propia vida, como le decía recién, a veces puede ser simplemente porque aunque queramos ser auténticos, no lo logramos, ¿sí? Decidimos mal. En el marco de esta conversación, de este encuentro, por ahí nos importa más una manera de falsificar la vida, que es aquella que, digamos, que hace el individuo cuando simplemente finge ser alguien que no es, ¿sí? Fingir ser alguien que uno no es una manera de falsificar nuestra propia vida. Y la manera, dice Ortega, más habitual que tiene el hombre de fingir ser alguien que no es la de imitar vidas ajenas. Es algo muy frecuente, sobre todo en momentos de crisis, dice él, que el individuo lo que haga es sea, ante la falta de ese ensimismamiento y esa intimidad, simplemente se pone a imitar vidas ajenas, ¿sí? Porque ese modelo funciona, porque ve que tiene éxito, porque le gusta, porque no quiere tomarse el trabajo de volverse sobre uno mismo y de conocerse, entonces simplemente adopta un modelo externo que le gusta, y termina adoptando el gesto, dice Ortega, adopta el gesto de ese modelo que imita, ¿sí? De hecho, él dice, esto de imitar es una actitud bastante pueril, dice, ¿no? Como infantil, es como los niños cuando tienen ciertos héroes y terminan imitando ese tipo de vida, y hoy soy un héroe, mañana otro. Bueno, el que hace esto, dice Ortega, en el fondo es una persona que está como a disposición de imitar una vida, que también podría haber sido otra. Esto obviamente lleva a la, digamos, lleva a la no plenitud. Si la realización de uno mismo llevaba a nuestra propia plenitud, bueno, la falsificación nos lleva por el camino de la inautenticidad, y por lo mismo va a ser una vida amarga, una vida vacía, dice Ortega. Y Ortega dice, cuando falsificamos nuestra vida, lo que cometemos es un suicidio parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Ortega dice que los instantes de nuestra vida son contados, ¿sí? Tenemos una vida y que hay que vivirla con instantes contados. Entonces, cada instante que nosotros usamos en no ser aquel o aquellas que teníamos que ser, aniquilamos una parte de nuestra existencia, aniquilamos una porción de nuestra existencia. Entonces, cometimos un suicidio parcial. Hay una parte de nuestra vida que quedó aniquilada. Acá hay que tener en cuenta, y Ortega mismo lo aclara, que la crítica de él es a la imitación como pura forma externa, es decir, a cuando uno adopta un modelo, ¿sí? Y busca copiar ese modelo como cosa absolutamente externa a uno mismo, ¿no? Como una puesta en escena. Lo que no quiere decir que él esté en contra, y de hecho no lo está, de que adoptemos, digamos, de que cualquiera, de manera individual, o incluso las sociedades también, de que se adopten ciertos modelos como ejemplares,
pero como ejemplares que busquen lograr un cambio interno, ¿sí? Un cambio en el carácter. Es decir, si yo veo que una persona realiza el esfuerzo permanente de tratar de ser auténtico, de realizarse, bueno, uno puede tomar, y debe en realidad, dice Ortega, y ese es el mecanismo de creación de la sociedad, dice en un momento, debe tomar ese tipo de modelos tratando de lograr un cambio interno, es decir, bueno, yo también quiero hacer ese esfuerzo, pero hacia la realización de mi propio proyecto, ¿sí? Escuchando mi propia vocación. Entonces, si es un cambio interno, no está mal, de hecho está bien tomar ciertos modelos, tomarlos como modelos. Ahora, el problema es la mera o la pura imitación como un modelo externo que se asume y que uno pone esa especie de caparazón y actúa, ¿no? Como una especie de puesta en escena. Bien, entonces hasta acá con las cuestiones más filosóficas en general. Y vamos ahora a volver un poco a la rebelión de las masas. Nosotros leímos hace un momentito un fragmento del prólogo para franceses, y les decía que muchos de esos conceptos que aparecían ahí se iban a entender mejor, a interpretar mejor, si teníamos en cuenta estos conceptos de su filosofía. Entonces, vuelvo ahora a la rebelión, ponemos acá. Antes de entrar en esto, Ortega, en la rebelión de las masas, lo que va a decir es, bueno, toda sociedad es siempre una unidad entre dos factores, una unidad dinámica, dice él, entre dos factores, la masa y la minoría selecta. Nosotros hace un ratito leíamos ese fragmento donde él describía al hombre masa. Entonces ahora vamos a volver sobre eso, vamos a ver algunas de las afirmaciones que se hacían ahí, algunas otras que están ahí, que están acá agregadas, para que veamos cómo la descripción del hombre masa de Ortega es una descripción también basada justamente en su misma antropología, en su misma filosofía. Entonces, ahí tienen arriba, dice, masa es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico, ¿sí? Eso lo dice Ortega. Ahora nosotros ya podemos ver el problema ahí. Un hombre que no se diferencia de otros hombres, ¿sí? Un hombre que repite en sí un tipo genérico que no existe para Ortega, es un hombre que está negando su propia individualidad. La vida humana es siempre la de uno, el proyecto vital es siempre el de uno, ¿sí? La vocación también, siempre individual. Entonces, si uno no se diferencia de otros hombres, bueno, evidentemente hay un problema, ¿sí? Se está repitiendo un tipo genérico que no existe la vida humana de manera genérica, no existe el hombre genérico para Ortega. Entonces, primer problema del hombre masa, ya queda ahí en esta primera frase. Ahora, dice Ortega, esto estaba en la frase que leímos al principio, en el fragmentito que leímos al principio. Dice, este hombre carece de un dentro, de una intimidad. Bueno, con lo dicho ahora, esto tiene un poco más de sentido. ¿Qué quiere decir que carezca de un dentro? No es que carezca, evidentemente, digamos, no es que carezca de un proyecto, ¿sí? Digamos, el dentro existe, el proyecto vital está permanentemente. El problema es que esa persona no se toma el trabajo de conocerlo, carece de un dentro en cuanto a que esa persona no realiza ese ensimismamiento del que hablábamos recién, ¿sí? Entonces no conoce su propia intimidad, ¿sí? El ser íntimo sigue existiendo, el proyecto vital está, la vocación está, pero esa persona vive como si eso no existiera. Entonces no tiene una intimidad porque no conoce, y vive disociado, podemos decir, de ese ser íntimo que lo conforma. Por eso mismo está en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa, eso también estaba en el fragmento inicial. ¿Por qué está en disponibilidad? Porque si evidentemente no se conoce, no se toma este trabajo y todo este esfuerzo que decíamos recién, que implica conocer el proyecto, tratar de realizarlo, correr el riesgo de equivocarse, etcétera, etcétera, bueno, uno simplemente vive hacia afuera y por lo tanto puede adoptar el modelo que sea. Ya sabemos que para Ortega ese fingir implica aniquilar un instante de nuestra existencia, implica cometer un suicidio parcial, ¿sí? En términos de él, y es lo que le sucede a este hombre masa, en general, que no realiza este ensimismamiento. Este hombre cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Claro, si es una persona que no conoce esa exigencia interna que lo conforma, si ese ser íntimo que está exigiéndole a cada instante su realización, cree que simplemente tiene derechos, que que puede ir por la vida, digamos, que puede vivir su propia vida sin tener nada que le exija realizar determinadas acciones. Ortega dice, ahí en La rebelión de las masas, dice, este hombre cree que puede hacer lo que le dé la gana, lo dice así como literalmente. Dice, no es que uno no tenga que hacer lo que le dé la gana, es que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, dice Ortega. Claro, ese tiene que hacer, no es un tiene que hacer así, aquello dictatorial, sino más bien una cuestión interna. Uno tiene que hacer aquello que tiene que hacer internamente, aquello que ese proyecto le está exigiendo
permanentemente. Ahora, como este hombre no conoce eso, no se toma el trabajo de conocer ese ser íntimo, bueno, además de que cree que solo tiene derechos, por esto mismo, dice abajo, cree que nada es fatal, irremediable e irrevocable. ¿Por qué? Porque pareciera que cada decisión es gratuita, que uno puede hacer una cosa y mañana otra, y no siente esa decisión como una decisión que repercute en su existencia, ¿no? Decíamos hace un momento que falsificar nuestra vida es aniquilar una porción de nuestra existencia. Bueno, este ser humano, este hombre masa, como no concibe, como no se toma el trabajo de conocer ese proyecto vital, no siente la importancia de esa decisión. Entonces cree que nada es fatal, que nada es irremediable, que nada es irrevocable, ¿sí? Que siempre puede cambiar de rumbo, que puede ser hoy una cosa, mañana otra. ¿Sí? Ortega dice, este es un ser humano que no se adscribe a ninguna tarea, en el fondo, que siempre puede hoy dedicarse a una cosa, mañana a otra, sin realmente adscribirse a ninguna de ellas. Tiene la psicología del niño mimado, dice Ortega. ¿Por qué tiene la psicología del niño mimado? Bueno, Ortega dice, ahí en la Rebelión de las Masas, que el niño mimado es aquel al cual no se le limitan los deseos, ¿no? O sea, que el niño que no tiene conciencia del límite y sus deseos no tienen límites, tampoco cree que haya alguien superior a él, y por lo tanto cree que lo puede todo. Entonces habíamos dicho al comienzo que para poder cumplir con el proyecto vital, uno siempre tiene que conocer su circunstancia, y esa circunstancia siempre es limitada, ¿sí? La verdad que es numerosa en general, pero siempre limitada. El hombre masa no tiene experiencia de esos confines, dice Ortega, no tiene experiencia de ese límite. Cree que lo puede todo, simplemente porque no se toma el trabajo de conocer su propia vida, ¿no? Con sus elementos, el yo y la circunstancia. Y hacia el final dice, su vida carece de proyecto y está vaciado de su propia historia, si esto lo podemos explicar juntos. No es que la vida del hombre masa no tenga un proyecto vital, vuelvo a lo mismo que dije antes, sino que vive como si ese proyecto no existiera. Entonces está vacío de su propia historia porque no concibe que su vida es un pasado, ¿sí? Un presente y un futuro. No concibe la vida como biografía, la vida como historia, sino que vive como en un puro presente, y vive, como decíamos recién, como si cada decisión fuese gratuita, ¿sí? Como si no fuese irremediable, irrevocable, fatal. Por eso está vacío de su propia historia. En términos sociales, Ortega dice, este hombre masa no se da cuenta que todos los derechos que él tiene vienen de una historia, y que hubo mucho esfuerzo para que él logre tener esos beneficios que está teniendo. Entonces acá les agregué una cita, ¿sí? A ver si la logro ver en un minuto. Tengo que mover los cuadritos. Bien, dice, envilecimiento, encanallamiento, no es otra cosa que el modo de vida que le queda al que se ha negado a ser el que tiene que ser. Su auténtico ser, no muere por eso, sino que se convierte en sombra acusadora, en fantasma, que le hace sentir constantemente la inferioridad de la existencia que lleva respecto a la que tenía que llevar. El envilecido es el suicida superviviente. Esto lo dice Ortega en el capítulo 11 de La Rebelión. Claro, si uno lo lee como decíamos antes, uno lo lee y más o menos puede entender lo que Ortega está diciendo. Ahora, cuando uno conoce la filosofía de Ortega, muchas de estas palabras que aparecen acá cobran un sentido mucho mayor. Es decir, el hombre masa es aquel que se negó a ser el que tiene que ser. ¿Qué es esto de ser el que tiene que ser? Bueno, pues es aquel que se negó a conocer ese proyecto vital y a realizarlo en la vida efectiva. Es aquel que desoyó la llamada de su vocación y que se negó a realizarse, digamos, a ser auténtico. Ahora, ese auténtico ser, ese proyecto vital, no muere por eso, dice Ortega, sino que se convierte en sombra acusadora, en fantasma. En el fondo hay un proyecto vital que reclama siempre su ejecución, y que si uno desoye esa llamada, que si uno no lo realiza, va a conducir al hombre siempre a una existencia como inferior, ¿sí? Una existencia justamente inauténtica y por lo mismo, infeliz, va a decir Ortega, vacía, amarga, ¿sí? Por eso dice, la inferioridad de la existencia que lleva respecto a la que tenía que llevar. Si hay una que él tenía que llevar, repito lo que dije al inicio, no es la misma para todos, es la que él tenía que llevar, él en lo individual, ¿sí? Por eso termina diciendo el envilecido es el suicida superviviente, ¿sí? Eso ya lo explicamos recién, ¿sí? El suicidio parcial de aquel que se negó a ser el que tiene que ser. Si pasamos en cambio al hombre selecto, esto lo explicamos un poco más corto, no sé cómo estoy de tiempo. Ortega dice que, digamos, en la otra punta, por decirlo así, si tenemos el hombre masa con todas estas características casi
exageradas, cuando uno las explica. Bueno, del otro lado tenemos al hombre selecto, ¿sí? La vida, toda sociedad era una unidad dinámica entre estos dos factores, ¿no? El hombre selecto y la minoría. Ahora, el hombre selecto, dice Ortega, no es el que se cree superior a los demás, sino es que yo soy selecto, entonces hay que andar en pose, o es aquel que es un soberbio, ¿sí? Y no, en todo caso, es aquel que se exige más que los demás, ¿sí? Es aquel que, justamente ahora, conociendo la antropología, podemos decir, es aquel que sabe que tiene un proyecto vital que le está exigiendo su ejecución, es aquel que se toma el trabajo de realizar ese ensimismamiento, de conocer ese proyecto, de conocer la circunstancia, de decidir, de escuchar la voz de la vocación, ¿sí? Y que aún se toma el esfuerzo también de, aún en sociedad, mantenerse siendo uno mismo, trata de pensar desde uno mismo, ¿sí? De no dejarse arrastrar por la dinámica del entorno, de no terminar siendo por cuenta de otros. Eso es una exigencia, ¿sí? Eso es un esfuerzo, y por eso esta persona se exige más. Por eso dice ahí, y yo lo que pongo con ítem son descripciones que Ortega hace en La rebelión de las masas, ¿no? Dice, el hombre selecto pone su vida al servicio de algo trascendente, dice Ortega. Bueno, ahora sabemos que es ese algo trascendente. Ese algo trascendente es ese proyecto vital que para Ortega conforma el ser íntimo de cada uno, ¿sí? El de todos, el de cada uno individualmente. Entonces, el hombre selecto, repito, no es aquel hombre que se cree superior, sino aquel que se exige, ¿sí? Que exige realizar todo este trabajo del que venimos hablando. Por eso Ortega dice que la nobleza se define por la exigencia, ¿no? Por las obligaciones y no por los derechos. Claro, Ortega dice ahí, en La rebelión de las masas, dice, normalmente se piensa que el que está en servidumbre es la masa. Bueno, es al revés, el que realmente está en servidumbre es el hombre selecto. Es aquel que sabe que hay una norma superior y que trata de esforzarse y de vivir al servicio de ella. Esa norma, en este caso, sería su propia realización, ¿no? Su propia autenticidad. Entonces, la verdadera servidumbre es la del hombre selecto, que está tratando permanentemente de lograr su propia autenticidad o su propia realización. Por eso el hombre selecto entiende la vida como disciplina, dice ahí. No es el hombre selecto que piensa que entonces puede hacer lo que se le dé la gana. Eso sería ser un hombre masa. El hombre selecto entiende que la vida es disciplina, porque tiene que realizar un esfuerzo que se le está exigiendo permanentemente para lograr su propia realización. Acá también les puse una cita, ¿sí? Del capítulo 7, de que para leerla tengo que checar esto. Ortega dice ahí, para mí, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y exigencia. ¿Sí? Estas son citas de La rebelión. Entonces, que nobleza sea sinónimo de vida forzada, ahora nos queda, ahora tiene como un sentido un poco más amplio. No es solo la vida esforzada porque tienen que dirigir la sociedad o porque tienen que tener ciertas tareas rectoras, es la vida esforzada porque es la vida de aquel que no se quiere traicionar a él mismo, digamos, que quiere lograr su propia autenticidad, que quiere lograr su propia realización, ¿sí? Y entonces realiza todo el esfuerzo que eso supone. Ahora, acá hay que tener algo en cuenta antes de cerrar esta parte. Es que Ortega en esto es muy claro, ¿sí? Lo dice varias veces, es que cuando él habla de masa y de minoría selecta, él no se está refiriendo a clases sociales. Sí que es muchas veces una lectura que se hace cuando uno va a ciertos manuales o cuando se hace una lectura rápida, pareciera que Ortega habla del hombre noble como si fuese una cuestión de clase social y la masa como si fuese otra clase social. Y Ortega dice, la distinción no es entre clases sociales, la distinción es entre tipos de hombre, dice él, entre clases de hombre, entre tipos de hombre. Entonces, formalmente, dice él ahí en La rebelión, hay minoría selecta y hay masa en todas las clases sociales, ¿sí? En cada clase hay minoría y hay masa. Siempre hay gente que se exige y siempre hay otros que simplemente se dejan arrastrar por el entorno o por los demás. Ahora, hago unas consideraciones finales, y es esto. Bueno, desde el punto de vista sociológico, solamente decir dos cosas, simplemente porque es el tema del libro. Decir que Ortega ve la sociedad justamente como la unidad dinámica de los dos factores. Entonces, no hay que entender la rebelión de las masas como una crítica de Ortega a las masas, ¿sí? Sino como una lectura de una crisis que está viendo en su tiempo y que tiene que ver con que algo que funcionaba de una manera dejó de funcionar de esa manera. ¿Qué sucedió? Que las masas que normalmente ocupaban ciertos lugares, de golpe invadieron, ¿sí? el poderío social o el plano social, y terminaron teniendo funciones
rectoras, ¿sí? o directoras, que para Ortega, por definición, no pueden tener. Lo decíamos al principio, él dice, al comienzo del libro, él dice, el hombre masa, por definición, no puede dirigir su propia vida, mucho menos la de la sociedad. Entonces, hay algo que le llama la atención a Ortega, y es, esto sucedió, pero además, esto sucedió porque las minorías selectas, y este hombre noble, este hombre selecto, que sí tiene que dirigir, desertó de esos puestos de dirección. Entonces, la lectura de Ortega es una lectura general, no tanto una crítica al hombre masa, sino una lectura de su tiempo, es decir, acá está habiendo una crisis. ¿Qué está pasando? Las masas están invadiendo estos puestos, digamos, estos puestos de dirección. Pero esto está pasando también porque la minoría selecta desertó de esos lugares, ¿sí? Entonces, eso por tener un poco la vista un poco general de qué es lo que pasa en el libro, qué es lo que él más o menos trata. Ahora, desde el punto de vista filosófico, que es el que nosotros tratamos, sí quería terminar diciendo que la llamada de Ortega es justamente una llamada a la autenticidad que se repite a lo largo de toda la obra de Ortega, que aparece también en La rebelión de las masas. Por eso decía, La rebelión de las masas no es un libro aislado en su filosofía, sino que es un libro que se enmarca o que se inserta en el conjunto de su filosofía y en la permanente llamada a la autenticidad que hace Ortega. Entonces, para Ortega no es que uno nace masa, ni uno nace minoría selecta, sino que uno siempre está llamado a esforzarse, ¿sí? Y a tratar de lograr su propia autenticidad lo más posible. Ahora, hay una lectura desde la filosofía que se hace mucho, y que, digamos, a mí me parece que es una buena lectura, y es la siguiente. Ortega, en esta llamada que hace a la autenticidad y a este tratar de ser minoría selecta, digamos, tratar de tener esta vida esforzada lo más posible, Ortega presenta estos dos modelos, ¿no? Como el hombre masa y la minoría selecta. Bueno, en realidad, dicen los que hacen esta lectura, y a mí les decía, me parece bien, el Ortega está presentando como dos polos, ¿no? El hombre masa, que por poco hace todo mal, más o menos, digamos, es aquel que se deja guiar por el resto, es aquel que nunca piensa desde sí mismo, es aquel que no tiene intimidad, todo es todo lo propio de una persona inauténtica. En el otro polo tenemos como el ideal de la persona auténtica, así esta minoría selecta que pareciera que siempre tiene esta vida forzada, así este ideal de vida auténtica, de vida al servicio de la vocación. Ahora, Ortega dice muchas veces a lo largo de su filosofía que la autenticidad total, ¿sí? Como tal, no es posible realmente, ¿sí? De hecho, ahí unos poquitos años después de esta primera publicación, en el 32, él dice, toda vida es una ruina entre cuyos escombros tenemos que ver lo que la persona tendría que haber sido, ¿no? Como diciendo, bueno, en el fondo todos tendríamos que haber sido algo que no somos. Entonces, el ser minoría total no es posible. Más bien, lo que Ortega diría, lo que Ortega pareciera que está diciendo, ¿sí? Repito, les digo, estoy diciendo lo que dice esta lectura a la cual suscribo, perdón. Lo que dice esta lectura es, todos en alguna medida, en algunos ámbitos de nuestra vida, somos masa, ¿sí? Y en algunos ámbitos somos minoría, es decir, en algunos aspectos pareciera que tenemos esa guía forzada, y en algunos otros pareciera que nos dejamos guiar un poco más por el entorno. E incluso a lo largo de nuestra vida, es decir, que por momentos tenemos momentos más hombre masa, donde nos dejamos guiar un poco más, y momentos más de vida forzada. Entonces, nadie es absolutamente minoría, nadie es absolutamente masa, sino que más bien hay un poco y un poco, y la llamada de Ortega es a que permanentemente intentemos ser lo más posible, de asimilarnos lo más posible al hombre de la minoría selecta, que tratemos de ser lo más posible personas auténticas, y que en todo caso, cuando no lo somos, lo reconozcamos, nos reconozcamos como masa, busquemos estos modelos que nos conduzcan a tratar de esforzarnos más, y que cada vez podamos entonces aproximarnos lo más posible a nuestra propia autenticidad. Bueno, con esto termino yo la exposición. Ahora voy a volver al chat y les pido que si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir ahí. Y yo leo. No sé si tienen alguna consulta, la pueden escribir y yo la retomo desde el chat. Les agradezco a todos su atención también, porque no los veía antes, ahora los veo, así que muchas gracias. Está malísimo, no sé. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No anda bien el...
No, se desconecta. Sí. No. Eso me dijo que la otra vez les pasó lo mismo. Estamos tratando de silenciar, pero ahí está. ¿No tienen ninguna duda? Sin preguntas. Bueno, mientras tanto, por si... perdón. Acá leo a alguien. La rebelión alude a qué actitud. La palabra originalidad. Bien. La rebelión alude a qué actitud. La rebelión, como decía recién, en realidad alude a las dos cosas. Porque en el fondo la rebelión es la masa que está ocupándose de lugares que no le corresponden, sino asumiéndose como masa, fingiendo ser alguien que no es de alguna manera, ¿sí? Adoptando una vida que no le corresponde, pero también hay un problema con las minorías, que teniéndose que hacer cargo, no se están haciendo cargo. Entonces, esas minorías no están teniendo la vida forzada que deberían tener, digamos, no están haciéndose cargo de lo que son, digamos, de que son minoría. Entonces, por ahí no es tanto una crítica, pero sí hay una lectura de la sociedad en términos de, está faltando, ¿sí? De parte de, hay algo que no cierra. Masas y minorías, ninguno pareciera que está cumpliendo con aquello que debería cumplir, ¿sí? Paren que retomo para arriba. Acá preguntan, ¿en algún momento él nombra la palabra originalidad? A ver, yo creo que no me acuerdo exacto en la rebelión de ambas, yo creo que la palabra originalidad es una palabra que aparece muchas veces en Ortega, justamente casi como un sinónimo, no como un sinónimo, pero sí en determinados contextos como un sinónimo de autenticidad, ¿no? Muchas veces aparece la palabra originalidad como una cosa de no dejarse arrastrar por el entorno y el ser por uno mismo. Lo que pasa es que habla de la originalidad en muchos aspectos de la vida, cuando habla del arte, cuando habla de la política, entonces hay que verla en cada contexto cómo aparece operando, pero en general aparece de la mano del tema de la autenticidad. Ortega coincidió temporalmente con Heidegger, sí, y temporalmente influyó Ser y Tiempo en su pensamiento. Preguntan si Ortega coincidió temporalmente con Heidegger, bueno, preguntan no, afirman, y si influyó Ser y Tiempo en su pensamiento. Ortega coincidió, efectivamente, con Heidegger temporalmente, y la pregunta de si influyó es siempre una disputa que hubo entre Ortega y Heidegger, porque normalmente se conoce siempre, ¿no? Uno pareciera que conoce mucho más la filosofía de Heidegger, mucho más que la de Ortega en general, y entonces siempre pareciera que Ortega repite, ¿sí? O estuviese influido por Heidegger. En realidad entre ellos hubo disputa en vida de a ver quién tenía la originalidad, ya que usamos la palabra, de ciertas ideas. Y de hecho en una nota al pie de Pidiendo un Goethe desde dentro, de 1932, Ortega dice, se me dice, ¿sí? Que Heidegger dijo antes estas cosas, tales ideas, porque son muy similares con el concepto de autenticidad, nada más que lo explican con palabras distintas, y él dice, sin embargo, yo dije, en tal momento dije esta idea, y vas al recuento de en qué momento, ¿sí? Tratando de demostrar que él tuvo esas ideas antes que Heidegger. Lo que muchos dicen, ¿sí? Eso queda a criterio de cada uno, lo que muchos que se meten en esta disputa dicen, es que es probable que Ortega haya dicho antes, ¿sí? Haya afirmado antes ciertas cuestiones relacionadas a la autenticidad y a la vida humana, pero que sin embargo Heidegger las sistematizó antes. Esa es una de las lecturas que se hace. Realmente siempre se lo conoce mucho más a Heidegger que a Ortega, y entonces siempre parecía que Ortega influyó en Heidegger, pero la verdad es que están los dos a la vez haciendo el mismo tipo de afirmaciones, porque también Ortega se educó en Alemania, entonces tienen las mismas influencias, y las ideas son, en este aspecto, son similares. Bien. Bueno, gracias. ¿Por qué las minorías ceden? En realidad no sé si dice por qué ceden, porque él, repito eso, en general el libro es más como una descripción, y lo que él está diciendo es, hay una crisis acá, hay algo que está cambiando, y es que las minorías no se están haciendo cargo. No sé si da una causa real de por qué, qué es lo que está qué es lo que está haciendo que las minorías sean, si es el mismo advenimiento de las masas o qué. Si tuviera que pensar como Ortega y Gasset en este momento, ¿cómo observas a la actitud del hombre de la sociedad? Bueno, yo, a ver, esa pregunta implicaría a mí hacer como, decir mucho mi opinión sobre la sociedad, y creo que no, por ahí no es el lugar, pero sí me parece interesante, sí me parece importante rescatar este tipo de preguntas, porque muestran cómo las ideas de Ortega siguen vigentes hoy, ¿sí? Es decir, cómo
es verdad que Ortega tampoco es vos que vivió hace tanto tiempo, pero realmente hay palabras, y este libro, estamos a 90 años de su eh, primera publicación como libro, y vemos cómo esas palabras todavía hoy nos interpelan y todavía hoy pareciera que automáticamente uno las lleva a la sociedad, o sea, a la sociedad actual. Entonces digamos, es una filosofía y una lectura de la sociedad que evidentemente tiene actualidad, que evidentemente todavía nos interpela y que nos sirve, en lo individual por lo menos, seguramente, para pensar un poco la sociedad de la cual formamos parte. Eso se lo dejo a cada uno, ¿no? El hombre masa, gracias a la época y de la cultura del momento. Bien, bueno, a ver, el hombre masa es una consecuencia de circunstancias, cultura del momento, ahora voy con eso. Por las circunstancias, muchas gracias. Bien. El hombre masa es una consecuencia de las circunstancias de la época y de la cultura del momento, preguntan. En realidad, Ortega va a decir siempre que el hombre tiene una historia, ¿no? Que todo se entiende por esta razón histórica, por este venir de un lugar y llegar a otro. Entonces, evidentemente, el advenimiento de las masas se explica recurriendo a la historia, digamos, a lo que sería la biografía de una nación, bueno, en este caso sería la historia de una nación. Entonces, siempre cualquiera de estos hechos se va a entender si uno tiene en cuenta la historia y logra, digamos, la historia justamente como parte de la circunstancia, entonces uno termina entendiendo el advenimiento de las masas, evidentemente, como algo que sucede por las mismas circunstancias que se están viviendo. Pero las circunstancias no hay que pensarlas aisladas, sino como una historia, ¿sí? Ahí es la razón histórica de Ortega. El hombre lo que tiene es siempre una historia, y es la historia lo que va a explicar qué es lo que está pasando. Así como la manera de entender a una persona, a un individuo en particular, es realizar su biografía, la manera de entender una sociedad, una nación, ¿sí? Cualquier crisis como esta que se pueda estar viviendo, crisis como la de Ortega, digo, uno la puede entender haciendo este recorrido histórico, ¿sí? Y entendiendo que son determinadas circunstancias las que van llevando permanentemente a que ciertas cosas sucedan. Salvar la circunstancia, me pregunta, ¿qué sería salvar la circunstancia? Salvar la circunstancia en Ortega quiere decir otorgarle un sentido. Las circunstancias no son dadas, y si uno las desoye, y uno simplemente quiere tomar cualquier camino sin tener en cuenta, o quejarse, o tomar cualquier camino sin tener en cuenta cuáles son las circunstancias propias, uno no le otorga un sentido a esas circunstancias. Cuando él dice, si no las salvo a ellas, no me salvo yo, es si no les doy un sentido a ellas, si no las conozco y no les doy un sentido para la realización de mi propio proyecto, entonces no me salvo yo. ¿Sí? Salvar las circunstancias es salvarse también uno en las circunstancias. Es otorgarle un sentido, es entender la limitación que tienen y otorgarles un sentido como manera de realizar el proyecto vital de cada uno. Eso es un reflejo de la época, pero la podemos mandar multilateral sin más. Bien, dice Silvana pregunta, entiendo que el libro es un reflejo de la época, pero él da pautas para alcanzar el proyecto vital, o lo plantea como una búsqueda multilateral sin más. Bien. Pautas, la pauta sería en realidad escuchar la voz de la vocación. Ahora, él sí presenta ciertos modos, digamos, que uno tiene de decidir a cada instante, son temas que por ahí hoy no vimos, y por eso probablemente surja esta pregunta, está bien. Ortega dice, bueno, ¿cómo hacemos para cumplir con ese proyecto vital? Claro, una cuestión es el esfuerzo, tratar de conocer ese proyecto interno, tratar de salvar las circunstancias, digamos, otorgarles un sentido, pero ¿cómo hago para decidir? Aunque la voz de la vocación me diga, ¿cómo sé cuál de todas esas opciones que tengo delante decido? Bueno, Ortega usa como criterio la felicidad, y él dice, la felicidad nos sería dada, podríamos alcanzar la felicidad si fuéramos absolutamente auténticos, ¿sí? Si nosotros lográramos nuestra autenticidad, lograríamos nuestra propia felicidad. Entonces, cada vez que nosotros tomamos una decisión, tenemos que hacer este ejercicio, dice Ortega, de saber si cada una de esas decisiones nos está conduciendo a la felicidad o no. Es decir, tenemos que hacer como un ejercicio casi imaginativo, dice Ortega, de imaginarnos qué pasaría si esa decisión la tomáramos, o si tomáramos cualquier otra, y ver cuál de ellas nos está conduciendo a la felicidad y cuál nos genera otro tipo de sentimiento. Entonces, la felicidad para Ortega es una utopía, dice él, pero es una utopía positiva, porque es algo que está hacia el final, como algo inalcanzable, porque realmente
como decíamos recién en las consideraciones finales, nunca vamos a ser absolutamente auténticos, nunca vamos a lograr la absoluta autenticidad, ¿sí? En ese sentido es utópica. Sin embargo, es una utopía positiva. ¿Por qué? Porque no es una utopía que como no se puede alcanzar, uno lo deja de lado y se va, sino que uno lo tiene como meta y en cada decisión trata de orientarse hacia ese lado, y es una utopía que nos pone en movimiento hacia ese lado, nos empuja hacia ella, ¿sí? La tenemos ahí como una necesidad, como un deseo que realmente tenemos y que queremos lograr. Entonces, en la búsqueda de esa felicidad, tomamos cada una de nuestras decisiones. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, dice Ortega, lo que hay que hacer es imaginar qué pasaría si tomamos esa decisión o si tomáramos otra, y ver qué sentimiento nos genera, ¿no? Digamos, si nos aproxima más a la felicidad o no. Y también podemos hacer ese ejercicio hacia atrás. Si, bueno, esta decisión que tomé, ¿qué me generó hoy? ¿Y qué me hubiese generado si hubiese tomado alguna otra? Siempre dentro del ámbito de las inseguridades, ¿no? O sea, uno nunca tiene la absoluta certeza. Entonces, la manera de alcanzar el proyecto vital, para redondear la respuesta, es debemos realizar todo este esfuerzo, ¿sí? Tratar de escuchar la voz de la vocación, pero en el fondo la pregunta yo entiendo que sería, ¿cuál es el criterio? Bueno, el criterio de Ortega es la felicidad, ¿sí? Cuando nos alejamos de nuestra autenticidad, sentimos este vacío, esta amargura, y por eso no nos aproximamos a nuestra propia realización. Bueno, la vigencia es tremenda, tal cual. Comentan por acá que la vigencia es tremenda, claro. Palabras de Ortega todavía están ahí, ¿no? Como resonando. Bueno, muchas gracias. La autenticidad sería nuestro norte y la circunstancia determinaría el grado de autenticidad, preguntan. ¿La autenticidad sería nuestro norte? Sí, porque sería lo mismo que decíamos recién de la felicidad. O sea, la felicidad como utopía positiva, en el fondo esa felicidad solo se logra con la autenticidad. Entonces es nuestro norte. La circunstancia no sé en qué sentido pregunta si determinaría el grado de autenticidad. Lo que determina en sentido estricto, literal, es la adecuación o no entre ese ser íntimo que nos conforma y la vida efectiva que llevamos. Eso es lo que va a determinar el grado de autenticidad. Ahora, las circunstancias, si lo decían en este otro sentido, tienen un grado de fatalidad en el sentido de que no son dadas. Entonces, esas circunstancias a veces facilitan y a veces dificultan la realización del proyecto vital. Entonces, realmente, aunque a veces uno tenga un proyecto vital, las mismas circunstancias a veces nos lo dificultan. No es que tenemos todo en nuestra mano para hacerlo. Las mismas circunstancias a veces nos lo dificultan. Por eso, volviendo a la pregunta anterior, es siempre importante salvar las circunstancias, otorgarles un sentido, conocerlas, y conocer la misma limitación y otorgarle un sentido dentro de nuestro proyecto vital. Entonces, son una dimensión de fatalidad, pero en sentido estricto lo que determina finalmente es la adecuación o no entre la vida afectiva y el ser íntimo. ¿La claridad? Muchas gracias por los comentarios. Estoy viendo si hay preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por los comentarios que también leo, no los leo en voz alta porque estaba viendo las preguntas, pero les agradezco. Y bueno, creo que contesté las preguntas, entonces si no hay otra pregunta, lo que sí les quiero recordar es que el martes que viene es el tercer encuentro de estos 3 encuentros sobre la rebelión de las masas, que va a estar a cargo, como les decía al comienzo, del doctor Enrique Aguilar, y va a tratar sobre liberalismo y democracia en la rebelión de las masas, así que los esperamos a la misma hora, acá por Zoom. Ya se va a publicar en la semana el ID y la contraseña para que puedan acceder. Les agradezco mucho su presencia, gracias por estar conectados, como les decía al comienzo, y esperamos verlos el martes que viene.